Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer episodio de Hablemos de Comercio, un espacio donde vamos a hablar de aduanas, logística, negocios internacionales, pero eso sí, sin tanto rollo. Y antes que todo, déjame presentarme para las personas que apenas están llegando a este programa por primera vez. Mi nombre es Ulises Castañeda Peguero, soy licenciado en Logística y Negocios Internacionales, ya desde hace mucho, pero mucho tiempo siendo consultor en comercio exterior y prácticamente desde hace 7 años siendo docente en varias universidades, de lo cual me siento muy, muy orgulloso. Y la verdad es que estoy muy emocionado porque este proyecto lleva muchísimo tiempo en mi cabeza, muchísimo tiempo imaginándolo, pensándolo, escribiendo un montón de ideas, borrándolas y volviendo a empezar. Y hoy por fin se está haciendo realidad, prácticamente después de 5 años que fue la última vez que nos escuchamos y que nos vimos en este programa. Algo pasó, algo maravilloso ha pasado que hemos decidido regresar a este programa y sobre todo hemos regresado por tres grandes actores que han pasado en estos últimos años en nuestra vida, en la vida de Hablemos de Comercio, por lo cual este primer episodio quiero dedicárselos prácticamente a estas personas. Primer actor al cual le quiero agradecer y le quiero dedicar este primer episodio de Hablemos de Comercio temporada número 2 es aquellas personas que apenas están integrándose a las carreras, que apenas están integrándose a las universidades y sobre todo aquellas personas que en los próximos días o bien ya les recibieron ahí su carta de aceptación en las universidades, a los que se van a integrar allá por septiembre, todavía en planes cuatrimestrales, prácticamente bienvenidos y sobre todo dedicarles este pequeño espacio para que puedan aprender y entender a qué se refiere esta carrera. Aprender los términos básicos, aprender qué es lo que van a hacer o lo que no van a hacer, qué hacemos, qué no hacemos en este mundo comercial, en este mundo logístico, en este mundo de los negocios y sobre todo algo muy importante, a veces poder entender a los profesores que a veces nos hablan con un montón de temas muy técnicos, conceptos muy pero muy técnicos y al final de cuentas nosotros necesitamos aprender prácticamente con peritas y con manzanas, con lenguaje que practicamos absolutamente todos los días. Para esas personas va dedicado este primer episodio y también para el segundo actor tan importante. En los últimos 7 años siendo docente me he encontrado a estos actores, este factor en el mundo educativo que son prácticamente uno de los grandes motores. Sin ellos los estudiantes pues no estarían ahí. Este episodio también quiero dedicárselo a los papás de esos futuros estudiantes que voy a tener o que vamos a tener prácticamente todos los profesores o bien todos los que nos dedicamos a enseñar comercio, a dar comercio en todos los ámbitos, incluso ahí en las empresas que a veces nos hablan para dar algún tipo de práctica, algún tipo de consejo, una plática, una conferencia o dar algún curso para poder entender este mundo. Papás, este episodio también es para ustedes porque prácticamente yo sé que muchas veces no saben a qué se dedican sus hijos, no saben a qué fregados se metieron a estudiar y sobre todo algo muy, muy importante. Ustedes pagan colegiaturas, ustedes pagan las matrículas de las universidades y quieren tener lo mejor para sus hijos, tener el futuro, saber que esta carrera tiene futuro en algún momento. Ahorita vamos a hablar acerca del futuro de la carrera o no tiene futuro, están echando ahí tiempo perdido a sus hijos o no lo están echando. Este episodio va para ustedes, papás. Y el último actor o los últimos actores a quien quiero dedicarles con mucho, pero mucho cariño este episodio es para todos mis alumnos que he tenido en los últimos 7 años, que gracias a ellos hemos regresado a grabar este podcast, este episodio. Igual quiero dedicárselo a todas aquellas personas que me he encontrado en los últimos años en las aulas, porque prácticamente ellos han hecho que regresemos a este mundo audiovisual, a este mundo de grabaciones. Me los encontraba y me decían, profe, ¿cuándo va a volver a grabar? Incluso me encontraba alumnos que el primer día de clases me decían, profe, usted ya lo conocía, por X o Y razón llegué a su programa, me encantaron mucho los temas y prácticamente estoy totalmente feliz o acredité esta materia o puse la materia en mi tiraje de materias para este ciclo porque usted iba a dar la clase. Muchas gracias a todos ellos. Y este podcast es para complementar las clases que hemos visto y sobre todo para poder entender un poquito más a lo que nos estamos dedicando. Y antes de cualquier tema técnico, antes de hablar de leyes, de aduanas o de logística, quiero empezar con algo más importante. Hablar a las personas que están por entrar a las carreras y también a sus papás, como ya lo habíamos hablado anteriormente.
Porque bien, muchas veces escuchamos comercio exterior y pensamos que solo es importar cosas o trabajar en un puerto. Pero esta carrera es muchísimo más grande que todo eso. La carrera de logística, la carrera de negocios, la carrera de comercio es una carrera que conecta un montón de países. Sí, prácticamente conectamos países. Y una de las maneras con las cuales conectamos países es con el intercambio de productos, bienes o de servicios. De esa manera estamos trabajando en todas las carreras que están relacionadas con el comercio exterior, con productos, con bienes o con servicios. Por ahí luego nos dicen, ok, ustedes son una carrera que mueve productos, sí, movemos productos y también movemos al mundo. Si tú eres la persona que viene escuchándome en el transporte público, seguramente el asiento donde vienes eh, ahí descansando durante el trayecto al punto al que vas a llegar, los vidrios del autobús, las llantas del autobús, la palanca ahí donde está moviendo los cambios para darle marcha al autobús, seguramente alguna parte de esos productos han sido importados o han sido exportados de algún otro país. Prácticamente movemos el país. Para los que vienen escuchando en el carro, seguramente el volante, los cueros, los plásticos rígidos o duros, los blandos que tienen ahí tu carro, seguramente también fueron importados o exportados de alguna parte, de algún país ajeno al país en el cual estás viviendo. Los audífonos con los cuales me estás escuchando seguramente en algún momento fueron importados o exportados de algún país. Sí, en efecto, movemos un montón de mercancías. Entonces, esta carrera, las carreras relacionadas con el comercio, con la logística, siempre están en constante movimiento de productos, bienes o servicios que van de un punto A un punto B y generalmente el punto A es un país y el punto B es otro país totalmente distinto al origen. Crea oportunidades. Las carreras de negocios, la carrera de logística, la carrera de comercio, siempre va a crear un montón de oportunidades. Si nos vamos por lo prácticamente lo más básico, crea esa gran oportunidad del emprendimiento. Estas carreras se enfocan mucho en la parte del emprendimiento, mucho en la parte de negocios. Y se me hace bastante interesante hablar acerca de todo esto, porque prácticamente la gente escucha logística, escucha comercio, escucha negocios y se va por el concepto que tenemos grabado en la mente. Negocios, empresas, un montón de empresas. Comercio, pues hoy voy a intercambiar productos, bienes, servicios. Logística, pues voy a, no sé, mover cosas y punto, se acabó. Pero va mucho más allá. Quiero darte ahí unos pequeños detalles acerca de estos conceptos. Logística. Logística, hay un montón de conceptos válidos y viables que muchas carreras los manejan. Tu servidor el día de hoy, afortunadamente, es logista y para todos mis alumnos, para todos mis clientes, siempre les digo el mismo concepto. Logística es la optimización o la reducción de tiempos y también de costos. Reducir horas, minutos, segundos y reducir la parte monetaria, los dólares, los pesos, esas monedas de intercambio, tratar de reducir. Yo quiero mandar una mercancía que se va a ir, no sé, a Estados Unidos y resulta que es mucho más rápida mandarla por avión, pero ojo, en esta parte del avión es muy caro, entonces estoy incumpliendo con algunos términos. Necesito buscar la manera de que llegue a algún país o algún punto B de una manera rápida, pero que también me ahorre bastante dinero. En la parte de negocios es un término bastante interesante porque si nos vamos a la parte etimológica, negocio es la negación del ocio. Negación es no lo hagas. Y el ocio, como decía mi abuelita, pues es la madre de todos los vicios, ¿no? Prácticamente el no hacer nada. Si queremos juntar esta palabra y determinarlo en palabras que podamos entender es ponte a hacer algo, ponte a jalar, como dicen allá en el norte del país de México, ponte a jalar. Eso es negocio. Lo queremos llevar a una parte más económico-administrativa, obviamente un negocio, el poner a hacer alguna actividad que nos genere una derrama económica. Como ven, esos términos hay un montón de oportunidades. Puedo mover mercancías, puedo mover incluso eventos con el tema de la logística y sobre todo el negocio, cualquier actividad que me deje un bien monetario. Puede ser artista, puede ser un músico que generas ahí una canción o eres un artista de teatro, haces una obra teatral, la presentas y con eso generas economía. Eso es su negocio. Pero bueno, que literalmente hace que todo el mundo funcione. Estas carreras, literalmente, se los juro, hacen prácticamente que todo el mundo esté funcionando. Repito,
todo lo que tenemos a nuestro alcance, todos los productos, bienes o servicios que tenemos en casa, en la oficina, en la escuela, en algún momento fueron de importación o de exportación. Pero ojo con lo siguiente, chicos. Esas carreras a veces también generan un montón de dudas y mis alumnos de primer ingreso, los papás que luego me preguntan, los mensajes que luego me llegan al Instagram siempre son, esta carrera genera trabajo o vamos a tener trabajo saliendo de la carrera. Y sí, esta carrera va a tener mucho, mucho trabajo. Por ahí les dejo la siguiente pantalla para los que me están viendo ahí en plataformas audiovisuales. Y prácticamente todas las carreras económico-administrativas, donde está logística, donde está negocios, donde está comercio, en algunos rasgos está en la carrera número 7, en otros está en el número 5, en el top 10 de las carreras mejor pagadas en nuestro país, pero siempre está en el top 10. Estas carreras son prácticamente de mucha demanda y hay mucho, pero mucho campo laboral, porque otra vez todas las mercancías, todos los productos, bienes o servicios en algún momento fueron de importación o fueron de exportación. Mucho trabajo hay, demasiado trabajo hay. La siguiente pregunta que siempre me hacen es muy complicada y quiero ser muy honesto contigo. Muy, pero muy, muy honesto contigo. Hay personas que se le complican, hay personas que no se le complica el comercio exterior, la logística, los negocios, porque prácticamente nacen para ello. Una cosa es tener talento y otra cosa es generar la disciplina para este tipo de carrera, para este tipo de actividades, como jugar fútbol, como tocar guitarra, tocar el piano, como hacer teatro, ¿no? Siempre se necesita un poquito de disciplina y sobre todo también tener un poquito de talento. Es complicada. A mi perspectiva, yo te diría que es una carrera eh, complicada como todas las carreras, porque a veces van a haber momentos con actualizaciones, momentos que tengamos que ver con el tema de movilidad de algunos países, como dependemos precisamente de países, dependemos del exterior, hay que actualizarnos con temas, con leyes del exterior, hay que estudiar a los países a los cuales vamos a importar o exportar mercancías, hay que estudiar las políticas de esos países y eso conlleva un poquito de tiempo. Algo muy, muy importante, muy, pero muy importante. Complicada. La parte más complicada que yo le veo a mis alumnos, la parte más complicada que yo le veo a este tipo de carreras para las personas que apenas están empezando a hacer, es la parte de empezar a leer y tener esa comprensión lectora. Esta carrera es de mucho estar leyendo, es prácticamente leer absolutamente todos los días. Leemos actualizaciones, leemos leyes y como les digo a mis alumnos, durante la carrera se avientan un compendio, se avientan un montón de leyes, se avientan manuales para poder entender, se avientan tratados internacionales y cuando ustedes salgan de la carrera, más de la mitad de esas leyes, más de la mitad de esos tratados se derogan o se van modificando. Prácticamente somos como los médicos, todo el tiempo estamos estudiando porque las leyes y los tratados están en constante movimiento. Es complicada a mi perspectiva y siendo totalmente honesto porque este podcast es de honestidad, sí, es un poquito complicada por la parte del estudio continuo. Otra pregunta que me hacen muy seguido es, profe, ¿necesitamos saber inglés? Una de las cosas esenciales, sí, se necesita saber inglés. ¿Por qué se necesita saber inglés? Porque prácticamente es el idioma con el cual manejamos prácticamente todas las transacciones, las compras, las ventas internacionales. Todo aquello está relacionado con el idioma inglés porque el idioma inglés es un idioma totalmente universal. Hay muchos idiomas, hay muchas escuelas acá en Toluca, la Universidad Autónoma del Estado de México, en la Facultad de Economía, dan la oportunidad, si no estoy equivocado, de dar francés, dar italiano. Y en la universidad donde yo estudié, mi alma mater, que le mando ahí un saludo a la Universidad de Ixtlahuaca, perdón, Campus Toluca, a su rector Margarito. eh, Estoy muy, muy contento con esa universidad, me formó como profesionista. Nos daban ahí chino, ¿no? Chino mandarín, otro de los idiomas bastante grandes, porque con quienes se hace más comercio a nivel mundial, siempre va a ser con los países asiáticos. Pero sí, en efecto, necesitamos saber mucho, pero mucho inglés. Ojo con la perspectiva. En las universidades siempre se da un inglés muy, muy básico que generalmente llegamos a la 2 y siempre le digo a mis alumnos, si tienen la oportunidad de tomar un curso en las universidades públicas, tomar un curso en escuelas un poquito privadas, si se tiene el capital para hacerlo, por favor tomen un curso y si es posible llegar a un P2, a un C1,
por favor háganlo llegar. Las oportunidades más grandes que tenemos en este tipo de carreras en logística, en negocios, en comercio, siempre van relacionados con el dominio, perdón, de este tipo de idiomas, principalmente con el inglés. Otra pregunta que me dicen, principalmente aquí en México, si me están escuchando en países, porque este programa agraciadamente lo escuchan mucho en Argentina, lo escuchan mucho en Perú, allá por Colombia, en Estados Unidos, aquí en México, me voy a enfocar con esta pregunta aquí en México, ¿voy a terminar trabajando en una aduana? Voy a serte muy sincero, muy pero muy sincero. Después de modificaciones allá por el 2022 y la desaparición de la AGA, la Agencia General de Aduanas, actualmente Agencia Nacional de Aduanas de México, la famosísima ANAM, es un poquito complicado entrar a trabajar a una aduana, a una de las 50 aduanas que tenemos acá en el país. Un poquito complicado, no difícil, no imposible, mejor dicho, es complicado, más no imposible. Sin embargo, ahorita se le está dando mucha importancia, mucha prioridad a lo que es el ejército, la marina, la Guardia Nacional y un poquito más a nosotros que no estamos en ese tema, en ese ámbito de la marina, el ejército, la Guardia Nacional, se nos complica bastante. Generalmente salen un montón de convocatorias, piden un montón de requisitos y eso sí con los sueldos un poquito bajos a comparación de lo que tienen estas personas que están dentro de las organizaciones antes mencionadas. Se complica bastante. No quiere decir que sea imposible, sí puedes llegar a trabajar en una aduana, pero lo que es más probable es que termines trabajando en una empresa privada, en un Slay, en un Bosch, en un Ford, en un Stellantis, en un BMW, o bien trabajar en una agencia aduanal, que de verdad las agencias aduanales yo las quiero bastante porque prácticamente ahí aprendemos un montón de cosas. Entonces, complicado trabajar en una aduana, no imposible, pero hay un campo laboral mucho más grande que está directamente con la importación y exportación de mercancías. Otra pregunta que me hacen, y generalmente los alumnos que ya están a mitades de cursos, ¿de verdad vale la pena estudiarla? Y algo muy importante aquí con esta pregunta, siempre le digo a mis alumnos, mira, el ser humano está predispuesto al fracaso. Todo el tiempo el ser humano va a fracasar. Hacemos deporte, queremos correr un maratón, un medio maratón, y después en el kilómetro 10 o en el kilómetro 30 ya estamos diciendo adiós absolutamente, estamos quemados y seguramente no lo terminamos y en ese momento fracasamos. Somos artistas, cantantes, músicos, escribimos teatro, hacemos teatro y en algún momento vamos a presentar una obra de teatro, se nos olvida el monólogo, se nos olvida el guión y en ese momento ya fracasamos. En el comercio exterior también vamos a fracasar en algún momento se nos va a olvidar algún identificador en el pedimento, se nos va a olvidar alguna clasificación arancelaria que, bueno, más adelante que lleguemos a temas un poquito más densos, vamos a ver ahí multas o peligros de equivocarnos en fracciones arancelarias, peligros en equivocarnos en identificadores, pero con esto quiere decir que en algún momento vamos a fracasar. Para aquellas personas que piensan que si vale o no vale la pena estudiarla, a mi perspectiva, vale mucho la pena, nos vamos a equivocar un montón de veces, pero prácticamente eso es el aprendizaje. Hay que fracasar, pero hay que fracasar siempre en lo que realmente nos gusta. Y justamente para eso nace este podcast, para hablar de todo esto, pero de una forma sencilla, sin palabras rebuscadas, sin hacerlo pesado, sin sentir que estás leyendo un manual gigante. Quiero que este espacio se sienta como una conversación, como cuando te sientas con alguien que ya pasó por ese camino y que te explica las cosas que realmente son. Aquí vamos a hablar de la vida universitaria, de experiencias reales, de errores, de consejos, de oportunidades laborales o de anécdotas, de noticias y también de todo lo que nadie te dice cuando decides estudiar algo relacionado en comercio exterior. Porque sí, esta carrera tiene retos, pero también tiene muchísimo potencial. Y repito, si ya decidiste estudiar esta carrera, si ya sabes más o menos a lo que te vas a enfrentar, ya sabes que necesitas leer un montón de cosas, ya sabes que necesitas estar actualizado todo el momento, ya sabes que sí vas a necesitar hablar inglés. Otra pregunta que sí me hacen, que ahorita se me pasó mencionarla en ese tipo de cosas, es, profe, escogí esta carrera porque realmente quiero saber si no ocupamos matemáticas. Y les digo a mis alumnos, desgraciadamente sí, sí vamos a ocupar matemáticas. En algún momento hay que calcular contribuciones, hay que calcular tiempos y sí, vamos a ocupar matemáticas. No tan avanzadas en algunos casos, pero sí, sí ocupamos matemáticas. Otra pregunta que siempre me andan haciendo ahí, profe, yo escogí esta carrera porque venía la palabra internacional, comercio exterior, comercio internacional, negocios internacionales. Y yo pienso que en esta carrera vamos a viajar por todos lados. Quiero también ser muy, muy honesto en este espacio.
En comercio exterior, en logística, en aduanas, casi no viajamos, casi hacemos todo el intercambio de productos, bienes o servicios mediante un ordenador, mediante correo electrónico, mediante una llamada, mediante algún dispositivo de mensajería instantánea, una ERP. Generalmente lo hacemos de esa manera. Sin embargo, hay un 1% de personas que sí pueden salir a viajar a otras partes del mundo, los tenedores, los poseedores, algunos procesos logísticos, los forwarders en algunos momentos, para poder hacer un tipo de negociación con los proveedores en otros países. Pero para poder llegar a ese 1%, otra vez, dentro de este podcast, dentro de este programa, vamos a estar dando ahí algunos tips para que puedas llegar a ese 1% de los que sí viajan alrededor del mundo. Y uno de los requisitos, como hace rato lo habíamos hablado, es el hablar el inglés casi al 100%. Así que bueno, hay un montón de temas más, hay un montón de cositas más. Este tema se va a extender un poquito más en los próximos programas. Pero si tú estás entrando a esa etapa de tu vida o eres mamá, papá o familiar de alguien que quiere estudiar esto, espero que este episodio pueda darte un poquito a entender de qué va realmente este mundo. Así que gracias por estar aquí, gracias por darle play a este primer episodio y gracias por acompañarme en el inicio de algo que de verdad me emociona muchísimo. Repito, mi nombre es Ulises Castañeda Peguero, soy licenciado en Logística y Negocios Internacionales y esto es Hablemos de Comercio. Aduanas, logística, negocios internacionales, pero sin tanto rollo.